Vamos a dar inicio a vamos a mezclar dos paneles en función del tiempo para disminuir al mínimo las transiciones y por lo tanto vamos a mezclar el panel de las 6:30 de lecciones de Ciudad Informal con el panel de Informalidad e Integración en Latinoamérica, Políticas y Grandes Operaciones Urbanas. En esta sección mixta va a partir Alejandro de Castro. Él es profesor de urbanismo de Columbia, arquitecto español y especializado en historiografía de los slums o campamentos como los llamamos en Chile. Luego seguirá John Tubels y Sarkisian. Ellos son una oficina llamada Mark 22. Es una oficina que mezcla la arquitectura con la investigación, que tiene sede en Nueva York y que fue fundada en Nueva York y que ahora está basada en Berlín. Y básicamente trabaja en proyectos en Europa y América. Y finalmente yo, Pablo Navarrete, que soy curador del sector público y que soy doctor de la London School of Economics. Posteriormente, lo seguirá la presentación de Gareth Jones. Él es profesor de Geografía Urbana, director del Latin American Center de la London School of Economics y cofundador del International Inequalities Institute de la London School of Economics. Posterior a esto seguirá Francisca Rojas. Ella es especialista senior de desarrollo urbano y vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo, directora de investigación, ha sido directora de investigación y postdoc fellow en el Harvard Kennedy School y es doctora en planificación urbana del MIT. Y seguido terminará Pablo Braciolo. Él es economista principal del Departamento de Investigaciones Socioeconómicas de la CAF, que es el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, y es doctor en Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Sin más introducción, dejo con ustedes a Alejandro de Castro. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a presentar aquí en la Bienal de Arquitectura. Yo voy a empezar con un problema, digamos. A mí me dijeron, lo mejor es que traiga un problema urbano y presente alguna evidencia y quizá algunas soluciones o ideas de cómo eso se traslada en política, y eso es lo que voy a tratar de hacer. El tema es la redistribución espacial, que es un término más bien que propongo, es hacia donde quiero llegar. El problema es el uso que la arquitectura hace del término desigualdad. Ese es un problema que encuentro existe porque, en definitiva, cuando uno mira a través de la literatura académica, se puede dividir en dos partes. Por una parte están los que hacen, y ahora me refiero más a la escuela anglosajona, están los urban planners, los urbanistas y los policy makers, que tienen los politólogos urbanos, los de política urbana, que tienen una comprensión de la desigualdad, digamos, relativamente técnica, e incluso aunque hablen de asuntos urbanos, en definitiva sacan la pelota del arquitecto, del tejado del arquitecto. En el caso, por ejemplo, del libro de Reinhold Martin, The Art of Inequality, que es uno que describe cómo el mercado inmobiliario está relacionado con
con la producción de desigualdad. Digamos, la arquitectura tiene que ver, la arquitectura naturaliza la desigualdad, pero está en el campo del mercado inmobiliario, y en el caso de Saskia Sassen, que publicó hace poco este interesante libro llamado Expulsions, el problema es un poco más de políticas urbanas, políticas públicas e incluso de desarrollo internacional. Pero en el campo, digamos, estricto del diseño arquitectónico, la manera en la que la desigualdad juega o se presenta es muy ambigua. Y en esto me atrevo a decir, en las publicaciones principales, en la exhibición, en las exposiciones más importantes en Estados Unidos, digamos, como por ejemplo esta Uneven Growth, una exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York, la referencia a la informalidad, a la desigualdad, son explícitas pero ambiguas. Voy a chequear aquí el tiempo. En este caso, como pueden ver, tenemos una imagen muy conocida que representa prácticamente el imaginario de la desigualdad, una imagen de Paulo Vieira, de Paraisópolis en Sao Paulo, y los proyectos que se presentan en el libro son proyectos que de una manera o de otra se relacionan con ese uneven growth o unequal growth o unequal development, pero digamos la relación que hay o la manera en la que esa desigualdad se refiere es relativamente ambigua. Tenemos en algunos casos desarrollo urbano, es decir, crecimiento de la mancha urbana, como en el caso del proyecto de NLA Architects, o proyectos como el de UrbSea, que lo que presenta es una manera de densificar rápidamente zonas urbanas. Pero aunque son proyectos muy interesantes, cómo eso responde a la cuestión de unevenness o desigualdad, digamos, queda en la poética que hay entre la imagen y la palabra, o si hiciéramos un lenguaje del discurso digamos, de propuestas que suelen tener muy poco texto, son más bien visuales. Incluso y aquí la portada, discúlpenme, equivocada, en la anterior exposición del MoMA, que se llamaba Small Scale, Big Change, donde también había referencia al poder de la arquitectura para integrar, etcétera. No estoy lanzando, digamos, grandes ni acusaciones, pero digamos más bien un escepticismo de que en la manera en la que integración e igualdad se utiliza en el lenguaje del diseño es ambigua, está muy abierto a interpretaciones, y la realidad es que en las ciencias sociales el término desigualdad está relativamente definido. Digamos que la sociología, la antropología, la economía tienen definiciones más potentes. ¿Por qué esto es relevante para la discusión que tenemos? Porque digamos, el comprender bien si la arquitectura responde o puede responder a problemas de pobreza o de desigualdad nos lleva digamos, a resolver cuestiones diferentes. Digamos, la pobreza se puede oponer al bienestar o al wealth, no sé si es como el bien, sí, yo creo que es como el bienestar. Es a la adquisición de salud, no me acuerdo la traducción literal, de wealth. Mientras que la desigualdad se contrapone con el igualitarismo. Es una cuestión de redistribución. En ese sentido, mientras que la pobreza es resolver el problema de la pobreza, un problema de absoluto, digamos, de la provisión de un bien, el resolver el problema de la desigualdad es diferente, no son la misma cosa, porque requiere el restablecer una relación. Y eso no exactamente siempre se hace proveyendo bien, sino a veces distribuyéndose bien. En ese sentido, lo que propongo es visitar cómo la desigualdad puede trasladarse al campo de lo espacial, en este caso al de los diseñadores urbanos, al caso del proyecto arquitectónico. Y propongo la definición temporal de que la desigualdad espacial se puede interpretar como la falta de distribución o la falta de proporción en la distribución del espacio urbano. Aquí digo espacio urbano social para, digamos, no fisicalizar el concepto, sino tenerlo como completo, como un espacio social. Y lo que he hecho ha sido mirar al problema de digamos, he tratado de medir esa desigualdad espacial en el caso más arquetípico que hay, que es el de esta imagen. Si uno mira Urban Inequality en Google, digamos, las primeras no sé cuántas soluciones que te salen son esta imagen. La imagen que ha dado la vuelta al mundo y se ha presentado, como vemos, en otras exposiciones sobre ese tema. Y en ella, digamos, lo que podemos ver es que hay una diferencia muy clara en la manera en la que el espacio se consume. En particular en tres referentes espaciales que todos conocemos. Overcrowding, que sería el sobredensamiento, que tiene su unidad, la huella urbana y la densidad residencial. Cada una de ellas, unas miden la cantidad de espacio, la cantidad de habitantes que tiene una unidad habitacional,
La segunda mide la cantidad de espacio que le corresponde a los habitantes de un lote urbano. Y el tercero, la cantidad de habitantes por metro cuadrado de área urbana. Entonces, lo que decidí hacer para medir, digamos, cuánto mide la desigualdad urbana en el caso más arquetípico que podemos encontrar, es buscar información planimétrica tanto de la torre residencial que aparece en la imagen como de, en este caso, la unidad media o regular en esta favela. Trabajo muy complicado, puesto que hay una irregularidad muy grande, la información no está traspasada, requeriría mucho esfuerzo, pero digamos, después de combinar varias fuentes y de mirar varios recursos, llegué a esta conclusión. Y la conclusión es que la tipología que aparece ahí, que aparece en una investigación, que se digamos, alinea con otros estudios, podría interpretarse como la célula típica. La desigualdad espacial que tenemos en este caso aparecería en la parte inferior, sería que el sobredensamiento de la célula pequeña, es decir, la cantidad de habitantes por metro cuadrado de casa, es en el caso de la vivienda pequeña 3 veces mayor que el de la vivienda esta residencial muy lujosa. La huella urbana también es 3 veces mayor en el caso de la vivienda de lujo. Y la densidad residencial que tenemos es pues de 0,3, son de 3 a 4 veces mayor. Es decir, que la densidad residencial de la vivienda es 4 veces mayor al de la vivienda de lujo. ¿Qué es lo que me propuse hacer entonces? En el caso de los puntos rojos tenemos esos dos casos que aparecen en la fotografía, donde digamos son el arquetipo de desigualdad espacial. Lo que hice es compararlo con dos casos de buena arquitectura. Buena arquitectura es de arquitectura disciplinar, de la que digamos gana concursos y se supone que son buenos ejemplos. Y en ese caso lo medí con dos ejemplos que son los puntos verdes que están, uno dentro de la favela de Paraisópolis y otro que está en las inmediaciones de fuera. En el caso del edificio que está dentro de Paraisópolis, es un proyecto de Sonelito que ganó un premio en la Bienal de Quito de hace unos años, y un proyecto muy interesante de vivienda social que construye 5 plantas arriba más 2 debajo por un cambio de topografía, y en el caso de Pablo Méndez de Rocha es una de las viviendas acomodadas por excelencia que quizá muchos hemos conocido y hemos estudiado en la escuela. Los casos son, como ven, la vivienda aprovecha la diferencia de altura para crear más planta y densidad, y la vivienda, una vivienda pues muy generosa y tal. Lo que hice fue medir las mismas variables, es decir, una vivienda contra la otra, cuál es la diferencia que hay en sobredensamiento, huella urbana y densidad residencial. Y lo que llegué a la conclusión es que si comparamos las diferencias entre los buenos casos y los malos casos, la apropiación de espacio, digamos, o el contraste que hay de la desproporción, digamos, entre los casos de buena arquitectura es mayor que entre los casos paradigmáticos de la fotografía de Pablo Viera. En el caso de la vivienda de Pablo Méndez de Rocha, que es la casa de Butantá, que es el que aparece aquí a mi izquierda, totalmente a mi izquierda, lo que sucede es que tiene prácticamente el mismo índice de sobredensamiento, es decir, es muy poco densa en la misma manera que la vivienda lujosa que aparece en la foto que vimos al principio. Si vemos la huella urbana, tenemos. En la huella urbana, la vivienda de Pablo Méndez de Rocha es mucho mayor, es decir, hay mucho más espacio abierto, libre para la misma cantidad de residentes. Y si hablamos de la densidad residencial, es decir, en cuanto a la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, la vivienda de Pablo Méndez de Rocha tiene una densidad mucho menor, es decir, ocupa mucho más espacio para la cantidad de habitantes. Y los dos casos que aparecen a la izquierda, que son la favela arquetípica de Paraisópolis y la vivienda de Sonelito, son prácticamente iguales. Lo que hay que reconocer como también un éxito, es decir, porque el proyecto de Sonelito permite mantener la densidad mejorando el tipo de infraestructura, el saneamiento, la electricidad, la ventilación, la estabilidad, etcétera. Pero digamos que mientras que los dos casos son similares, el caso de la casa de Pablo Méndez de Rocha no supone una alternativa, una ventaja, digamos, comparativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué, o para qué puede servir esto? Bueno, pues esto viene para
definir un poco cuál es el zeitgeist, digamos, para definir la situación o cuál es el tipo de respuesta al que la arquitectura quiere responder. Porque si admitimos que la arquitectura solo puede responder, digamos, solo está limitada a responder la demanda de un cliente, aunque sea una administración pública, entonces la desigualdad queda fuera de su plato. Es decir, si lo que se puede hacer es conseguir proyectos como el de Edson Elito, que solucionan una serie de problemas físicos y netos y que son importantes, eso, el saneamiento, el agua, etcétera, etcétera, entonces la arquitectura tiene que reconocer que la desigualdad espacial, a nivel espacial, no es su territorio. Pero si reconocemos que la arquitectura puede modificar en parte la distribución del espacio o la desproporción de espacio, entonces debemos y podemos incorporar el campo de la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una pregunta que tenemos los arquitectos por delante, que es considerar si la redistribución espacial es territorio nuestro o es de otras profesiones. Eso quiere decir preguntarse si, en el caso del slum upgrading o de la mejoría de asentamientos informales, si se puede plantear que sucedan fuera de los asentamientos informales para revertir la situación de sobredensamiento de los asentamientos informales. Si es una cuestión de planificador urbano o de política urbana, es una cosa que depende de qué destrezas queremos tener. Y segundo, hay otros asuntos que tenemos que definir si son nuestros o si están fuera de nuestro tejado, que son si hacer infill development, buscar lotamientos vacíos para comprar, etcétera, poner tasa a las segundas residencias, hacer políticas de reajuste de suelo, ver si eso se pueden considerar como parte de práctica arquitectónica. Una cuestión de destreza, de hasta cuándo el arquitecto puede exigir competencias. Pero en definitiva, a la pregunta, y esta es la conclusión, a la pregunta o a la expresión del problema que ponía al principio de que hay un problema en el uso que la arquitectura hace del problema de la desigualdad, la respuesta es que si la arquitectura decide que la desigualdad espacial sea asunto suyo, entonces tiene que tomar cartas sobre estos asuntos de alguna manera o de otra, pero no de una manera especulativa, digamos, haciendo un esfuerzo poético en relacionar conceptos, sino tiene que adentrarse a nivel muy técnico, cuantitativo o preciso al menos en estos asuntos. Muchas gracias. Aló, aló. Bueno, esta presentación es en inglés, así que voy a tratar de ir traduciendo lo que ellos vayan diciendo. Cuando quieran. Hola, buenas tardes. Queremos agradecer de Bienal de Chile para invitarnos a presentar en nuestros proyectos aquí en Valparaíso. Y gracias, Pablo, para ayudarnos a traducir nuestra presentación. We'd like to start in introducing about our project, Living Necropolis. Viviendo la necrópolis. Located in Manila, the capital of the Philippines, it is 17,590 kilometers away from Valparaíso, about 4 times the length of Chile. El proyecto de investigación está ubicado en Manila, la capital de Filipinas, a 17.590 kilómetros de Valparaíso, lo que es alrededor de 4 veces el tamaño de Chile. Manila started as a small walled city in 1570. It's called Intramuros. Manila comenzó como una ciudad amurallada en 1570, llamada Ciudad Intramuros. And it's now has grown to a dense city of 12 million people and 619 square kilometers. Y ha crecido a una ciudad de 12.8 millones de habitantes en 620 kilómetros cuadrados. It's actually also, you can think of it as 12% of the Philippines, of the country's total population is living in
0.21% of its land. Eso significa que 12% de la población de Filipinas vive en un área de 0.21% del total de la nación. Manila's redevelopment started in 1950s with the aid of the Americans because it was the second most devastated city during World War II after Warsaw, Poland. La reconstrucción de Manila comenzó aceleradamente después de la Segunda Guerra Mundial, dado que fue la segunda ciudad más destruida después de Polonia, de las ciudades en Polonia. And in the 1970s, the rapid development of Manila's city center has started to outpace its infrastructure, and it's still being used today. Y rápidamente, alrededor de 1970, empieza a haber un gran flujo de población a la ciudad de Manila, lo que no es acompañado de un desarrollo de infraestructura acorde y por lo tanto genera problemas de congestión e infraestructura. By the late 80s and early 90s, Manila's development has reached its peak, and the symptoms of its urban issues can now be seen today. Para el final del 80, principios del 90, hay 5.9 millones de personas que se agregan, alcanzando el pic de estos problemas urbanos. Problems such as pollution and sanitation, Problemas como contaminación y salubridad, informal settlements and lack of social housing, construcciones informales y campamentos y falta de vivienda social, heavy traffic with 2.8 million vehicles within the city, muchos problemas de congestión con cerca de 2.5 millones de vehículos en la ciudad and urban congestions with limited public spaces. y problemas de congestión de personas dado la baja escasez de espacios públicos. But however, we are most interested in the peculiar conditions of Manila North Cemetery, especially because Manila North Cemetery is a sacred space where it's not meant for living, but it faces the same urban issues as Manila. Pero particularmente estamos interesados en el cementerio del área sur de Manila, porque a pesar de ser un lugar de ceremonias, se ha transformado en un espacio de vivienda. This living necropolis was initially situated outside of Manila. Este cementerio estuvo al principio ubicado en la periferia de Manila, But the city quickly grew around this 54-hectare site. pero rápidamente la ciudad rodeó y quedó como área céntrica este terreno de 54 hectáreas. And it's separated from the city with a 4-meter high, 3.1 kilometer long perimeter wall of tombs. Y es separado de la ciudad por 3.1 kilómetros con un muro de 4 metros de altura, donde en todo su alrededor hay tumbas. With its main entrance in the south, Tiene una sola entrada en el sur, and the Manila North Cemetery has its own networks of streets and public spaces. tiene su propia red de espacios públicos y caminos, And its community houses about 1,000 families. y básicamente viven en este lugar cerca de 1000 familias. Residents such as this mason who settled in the cemetery 3 decades ago, Personas como este sepulturero que además hace escultura y que vive ahí por más de 3 décadas, and children that are made, born, and raised in the cemetery. y niños que son hechos, nacidos y criados en este cementerio. Manila North Cemetery also has an informal economy of small businesses selling goods, También tiene una activa actividad de comercio informal and services within the cemetery. y también servicios. For its residents, Manila North Cemetery is a safe refuge from the dangers of living in the slums and streets of Manila.
Para los residentes de este cementerio, este es un lugar seguro para protegerse de la violencia y los peligros que existen en las calles y en los campamentos de Manila. And we have prepared a short video to show more about the context of this cemetery. Ya han preparado un pequeño video para mostrar el contexto del cementerio. Hello, everybody. So we think this issue the Manila North Cemetery issue is unpostponable because it has been ignored for years. Pensamos que este lugar del cementerio en Manila es impostergable porque ha sido ignorado por años, Where the site of poverty and density is part of the social norms and well accepted by Manileños. mientras la densidad y la pobreza han sido normalizadas y han sido, por lo tanto, ignoradas en la vida de los manileños. And where the government, and specifically National Housing Authority, tried to spearhead the project of resettlement that actually failed at the end, just simply because they were located too far from the city center, jobs and basically settlements like Pandi, San Mateo, Laguna ended up completely isolated from metropolitan area of Manila. Los proyectos de vivienda social del Ministerio de Vivienda de Filipinas han fallado, dado que han sido localizados, como ven en esos 3 puntos, en la periferia de Manila, alejada de los bienes y servicios públicos. These settlements were merely just shells. Estas construcciones son solo cáscaras With poor infrastructure con poca infraestructura and lack of social amenities such as hospitals, schools, etc. y falta de servicios públicos como hospitales, vivienda, etc. And so we bring our research to Valparaiso as 2-part project. First is physical installation, site-specific installation, 300 globos. Okay. Entonces traemos esta investigación a Valparaíso
Y esta investigación tiene dos partes. La primera parte son 300 globos. And second is 300globus.com, which is a virtual platform for this project. Y estos 300 globos están asociados a un objeto que está asociado a una página de internet. We chose balloons to represent vibrant and volatile living conditions of Manila North Cemetery residents. Usamos globos para representar la condición volátil y frágil de los habitantes de Manila, del cementerio de Manila. And we brought artifacts directly from Manila North Cemetery, about 18,000 kilometers away. Y trajimos objetos directamente de las personas de Manila de alrededor de 8,000, distantes de 8,000 kilómetros. Artifacts that vary from day-to-day objects for the living to ceremonial objects for the dead. Artefactos que varían desde los objetos diarios para vivir hasta objetos de ceremonia fúnebre. With this installation, we wanted to recontextualize the issue of Manila North Cemetery in a humane way. Con esta instalación queremos recontextualizar los problemas de esta vivienda en Manila en una manera más humana. And create a space for physical interaction Y crear un espacio para la interacción física that encourages exploration and discovery of artifacts by Bienal visitors, que al mismo tiempo estimule la interacción y el descubrimiento de estos objetos por la gente que visita la Bienal and leave a lasting impression on them with this experience. y dejar una experiencia duradera en ellos a través de este intercambio. We also wanted to link this installation to a broader conversation También queremos ligar esta instalación a una conversación más grande and that is why we created a virtual platform for this project, 300globus.com. y es por esto que creamos una plataforma virtual llamada 300globos.com that allows visitors of Bienal to get a better insight in the living necropolis. y que permite a los visitantes de la Bienal tener un mayor conocimiento de las condiciones de vida en este cementerio. By picking up the object, after picking up the artifact, a visitor can easily find out through the platform information such as short stories about the object, whom it belonged to, and its utilitarian purposes. La gente en esta plataforma puede encontrar información acerca de qué es el objeto, a quién perteneció y de qué manera ha sido utilizado. Based on our research of Manila North Cemetery issues that grew and developed over the decades, it is apparent that only using architecture as merely a political tool doesn't lead to successful social changes. Después de años de conflicto en este cementerio, llegamos a la conclusión de que utilizar la arquitectura como una herramienta política no necesariamente produce cambios sociales y particularmente no es suficiente para integrar a las personas viviendo en asentamientos informales. And specifically on the issues of integrating informal housing, informal settlements, we believe that we should first focus on living, such as security, social amenities, jobs, infrastructure, rather than just housing. Creemos que deberíamos, primero, sobre todo en los temas de asentamientos informales, preocuparnos de las condiciones de vida como servicios públicos, trabajo, acceso, más que solo en vivienda. That is it. Thank you very much. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, mi presentación se llama Desde la sobrevivencia a la movilidad social y es un estudio de políticas de apoyo a la economía informal en Santiago de Chile. Una de las preguntas que siempre me hacen cuando hago presentaciones en distintos lugares del mundo es ¿por qué deberíamos preocuparnos de la economía informal? Y creo que a lo menos hay dos muy buenas razones por lo cual hacerlo. Lo primero es que representa el 40% del crecimiento mundial. Y en países en vías de desarrollo como Perú, Bolivia o Nigeria, representa hasta un 60% del Producto Interno Bruto. En Chile representa el 30% del Producto Interno Bruto. Pero para mí, quizás lo que es más importante es que 2 de cada 3 personas trabaja en el sector informal. Esto significa que 1 de cada 3 personas en el contexto de ciudades tiene un empleo informal. Es decir, la economía informal no solo es el mayor proveedor de empleos a nivel mundial, sino que además es la principal fuente de ingresos de las personas más vulnerables. Contrario a la idea que se tenía en los 70, en el cual con el crecimiento económico se iba a acabar la economía informal, lo que tenemos es que se ha mantenido en África y que en Latinoamérica y en Asia ha crecido en la misma dirección que el crecimiento económico. Esto es importante. En el 2016 aparecen los nuevos objetivos de desarrollo global. En particular nos interesa el número 1, que es erradicación de pobreza, y el número 8, que es trabajo decente. Esto particularmente porque la economía informal ha sido vista como un obstáculo para la erradicación de pobreza y el progreso del trabajo decente. Principalmente por 3 razones. 1, por su baja productividad, al concentrar bajo capital y personas con bajo nivel educacional, por lo tanto estas empresas tienen poca productividad y sus salarios son bajos. Lo segundo, la falta de cumplimiento con temas de normativa, lo cual hace que, por ejemplo, si el gobierno de los países desarrollados quiere subir el salario mínimo, es imposible traspasarlo a los trabajadores en el sector informal. Y por último, una percepción de que el trabajo informal tiene bajos estándares de calidad. Por ejemplo, todos tenemos en nuestra retina la imagen de los recicladores trabajando en vertederos con todos los problemas de salud que ello involucra y trabajando durante muchas horas. Ahora, en un contexto donde la economía informal, como vimos anteriormente, está aquí para quedarse y la veremos en los próximos 30 años probablemente crecer, en el cual los objetivos del milenio nos llaman a reducir la pobreza y a promover el empleo informal, y que sin embargo las políticas que hemos implementado durante 45 años han hecho poco para reducir el tamaño de la economía informal, es importante estudiar nuevas alternativas de políticas públicas para conseguir estos importantes objetivos globales. Lo que presentaré aquí básicamente es que en vez de reprimir, deberíamos apoyar el esfuerzo de las personas vulnerables para escapar de la pobreza. Entonces, ¿cuáles son los distintos marcos teóricos que han influenciado las políticas de 45 años? Primero, entre los 50 y los 70, se operó bajo esta visión dualista, en la cual la economía formal e informal eran prácticamente desconectadas, donde se vio la economía informal básicamente como empleo escondido. ¿Cuál es la lógica? Es que los países en vías de desarrollo no tenían crecimiento suficiente, por lo tanto no había alternativas de empleo formal. Y estas personas buscaban otra manera de generar ingresos. Por lo tanto, las políticas públicas se enfocaron a generar empleo y, por otro lado, para la parte más persistente de la economía informal, aplicaron políticas de represión. En los 80, con los cambios estructurales de la economía, con la flexibilización laboral, y los temas de subcontratación, surgió una segunda teoría. Básicamente bajo esta son las grandes empresas las que a través de subcontratos generan la economía informal.
Son ellas las causantes y son ellas las culpables en lo que es visto como la explotación de los trabajadores. Básicamente, las empresas formales lo que hacen es descontar y evitar el pago de derechos sociales de los trabajadores a través de metodologías de subcontratación. Por lo tanto, en un periodo de crecimiento económico debería haber una expansión de la economía informal, producto de que hay mayor subcontratación de estas empresas. En los 90 aparece el libro de De Soto, el cual causa toda una revolución. Y básicamente lo que él plantea, dice, el problema no son las empresas, el problema es el Estado. El problema es el Estado porque impone barreras a estas personas vulnerables para que registren sus empresas. Barreras de tiempos de registro y costos de registro. Por lo tanto, lo que dice, básicamente no deberíamos tener intervención del Estado y promueve lo que yo llamo formalización a través de la desregulación. Esto no solo significa bajar los costos de inscripción y los tiempos de registro de empresas, sino al mismo tiempo desregular el mercado laboral y bajar los impuestos a todas las empresas. Estas políticas se aplican a través del Banco Mundial en todo el mundo y, sin embargo, como ustedes vieron en el gráfico que mostré al principio, la economía informal desde el 90 hacia adelante se expande. Esto hace que en el 2000 haya un conjunto de reacciones de economistas que crean esta nueva teoría, que básicamente es que la economía informal es una decisión. ¿Una decisión de qué? Una decisión de evitar impuestos y una decisión de básicamente evitar las contribuciones a pagos sociales. Por lo tanto, lo que ellos promueven es, como tienen esta visión negativa, represión, más multas y proveer menos servicios sociales para las microempresas y, por otro lado, fomentar el crecimiento de las empresas formales a través de la baja de impuestos, básicamente eso. Pero, sin embargo, hay una parte importante de políticas emergentes que no han sido revisadas. Por ejemplo, en Santiago de Chile o en Brasil, los recicladores han sido apoyados, se le ha dado centro de reciclaje. En Sudáfrica, las microempresas, los vendedores ambulantes se le ha dado pequeños stands donde pueden vender sus productos. O en India, las empresas que están instaladas en los hogares se le han hecho cursos de capacitación para el manejo de alimentos. Por lo tanto, durante 45 años nos hemos dedicado básicamente a reprimir o a tolerar la economía informal sin poner mayor atención a las políticas de apoyo. Mi investigación básicamente se basa en entender por qué, por qué las municipalidades deciden apoyar a la economía informal y, en segundo lugar, cuál es el impacto de estas políticas. Estudio 3 sectores informales: los recicladores, los feriantes y las microempresas familiares. Como ven en la línea de abajo, casi todos tienen niveles de educación muy bajos. Uso una metodología cualitativa y cuantitativa. Primero, la cualitativa para entender cuál es la racionalidad de las municipalidades para apoyarlo y al mismo tiempo para entender cómo es la vida de estas empresas informales. Y por otro lado, después de esto, un trabajo cuantitativo en el cual apliqué una encuesta randomizada a 906 emprendedores informales para medir impacto. Ahora, ¿nos sirven? Primera pregunta, ¿nos sirven las teorías que existen para entender el empleo informal en Chile? Planteo que no, y que más bien tenemos que usar una teoría de una vía de un solo sentido. Como les comenté, hay distintas explicaciones de por qué las personas entran en el empleo informal. La primera, y como se ve aquí, es una entrada obligatoria donde la gente, por ejemplo, pierde un trabajo y necesita una fuente de ingreso. Pero, sin embargo, hay partes que no están explicadas, por ejemplo, otras necesidades económicas. En Chile es muy presente gente que llega a la edad de pensión y que no tiene pensión o tiene una pensión muy baja y por lo tanto necesita complementar su ingreso. En segundo lugar, existe gente que trabaja pero que sus ingresos no le alcanzan y por lo tanto entra en una actividad informal.
existen personas que tienen hijos y que necesitan combinar el cuidado de los hijos con una actividad productiva. Y probablemente más chocante es gente que tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad permanente y es excluida del mercado laboral. Esto significa que no es solo un problema de fallas de mercado, sino que en Chile también tenemos un problema de fallas de los sistemas de protección social. Lo segundo es que también hay una entrada voluntaria, que es menor, pero que es importante. Existe esta cosa que habla de Soto, que es un tema de emprendimiento, pero también una fuerte entrada se produce por gente que tiene algún familiar que trabaja informalmente o algún conocido. Esto hace que la gente acceda a información de los salarios que puede obtener y a las condiciones laborales que luego veremos pueden ser mayores que lo que pueden obtener en el mercado formal. A mi modo de ver, uno de los errores de la teoría existente es que se entiende que la razón de entrada es la misma razón de salida del empleo informal. Es decir, alguien perdió un empleo, se puso a trabajar en la feria para generar ingresos y por lo tanto lo que yo necesito hacer como política pública es darle un empleo. Bueno, lo que se ve aquí es básicamente que la gente evoluciona mientras está en el empleo informal y sus empresas se vuelven más productivas. Recordemos que el 92% de las personas no terminó enseñanza secundaria, lo cual significa que en el mercado laboral chileno trabajarían por salarios cerca del salario mínimo. A esta pregunta, por el salario mínimo, ¿tú tomarías un empleo formal? 4 de 5 recicladores no lo tomaría y en el caso de los feriantes y la microempresa, 19 de cada 20 no lo tomarían. ¿Por qué es esto? Estos son la parte de la información que recolecté, porque los salarios son muchísimo más altos que los que ofrece hoy en día el empleo formal. Respecto a la tesis de evasión de impuestos, como ven, la mayor parte, por los ingresos que generan, no debería pagar impuestos. Y cuando lo tienen que pagar, en realidad serían impuestos verdaderamente muy bajos. Lo segundo es que, dado que tenemos ingresos mayores, diseñé esta otra pregunta, por el mismo ingreso que genera en su empleo formal, ¿tomaría un empleo formal? Todavía tenemos 4 de 5 personas que no lo tomarían. Esto significa que hay beneficios no monetarios en el empleo informal que son superiores a los beneficios del sector informal para ese nivel de educación. Beneficios como flexibilidad de los horarios de trabajo, independencia y orgullo de lo que hacen, facilitan los trabajos y el compartir con la familia y, curiosamente, tienen mayor tiempo libre. Y al mismo tiempo, lo que internacionalmente se asocia con el trabajo formal, es decir, seguridad del empleo, pensiones y acceso a salud, no está asociado al empleo mínimo que existe en Chile. Por lo tanto, llegamos a esta situación donde existe dos entradas al sector al empleo informal. Cuando hay crecimiento económico, hay mayor subcontratación y el empleo informal crece. Y cuando hay crisis económica, hay mayor necesidad de sobrevivencia y por lo tanto el empleo formal crece. Pero luego de que entran, hay una evolución y por lo tanto la gente no vuelve. No estoy diciendo que el empleo informal sea maravilloso y que esté todo solucionado, simplemente estoy diciendo que no deberíamos asociar tan fácilmente empleo formal con buen empleo y empleo informal con empleo precario. La segunda parte es entender por qué las municipalidades están apoyando estos sectores. Lo primero es que hay un discurso en las municipalidades en Santiago, como Santiago Centro, La Reina, Peñalolén, Macul, que tiene que ver con resolver problemas de empleo y pobreza para población marginada. Y a partir de esto están los famosos permisos sociales que generan esto, por ejemplo, empleos en la feria. El objetivo es entender que el emprendimiento desde la riqueza, por ejemplo, si yo soy el hijo de un gran empresario, es mucho más fácil porque tengo acceso a conocimiento, tengo acceso a capital, tengo acceso a créditos, tengo acceso a redes de venta, tengo acceso a organizaciones.
Cuando yo parto de la pobreza, básicamente no tengo acceso a nada y por lo tanto cada step cuesta mucho más y lo que genera trampas de pobreza. Lo que están haciendo las municipalidades es proveer como una batería de políticas públicas para acelerar este crecimiento. Muy buenas intenciones, ¿no? Pero veamos si esto de verdad funciona. Y el proceso de diseño tiene que ver básicamente con mesas de conversación donde la municipalidad aprende y junto con los informales deciden qué hacer. Entonces, midamos si estas buenas intenciones se transforman en buenos resultados. Este es el set de políticas públicas que hay hoy en día en Santiago. Como ven, las municipalidades se han transformado en verdaderos laboratorios de políticas públicas. Y para medir el impacto, lo que diseñé es 11 indicadores, 3 asociados a eliminación de la pobreza y 8 asociados a temas de empleo formal, los cuales regreso contra 64 políticas públicas controladas por las características del propietario, las características de la empresa, las características de los barrios, las características de las municipalidades. En total son 132 regresiones, son 32 modelos matemáticos, pero evidentemente no puedo ir uno a uno, así que creé este resumen. Lo que tienen aquí son en verde las políticas que solo generan impacto positivo en alguno de estos indicadores. En amarillo, las que generan impacto positivo y negativo en algunos de estos indicadores, y las rojas, las que generan solo impacto negativo. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las políticas públicas que están diseñando e implementando los municipios están efectivamente erradicando pobreza y mejorando las condiciones de los trabajadores. Y dentro de esto, las que parecen tener mayor impacto son las que tienen que ver con dotación de capital físico y temas de organización de redes de microempresas. Algunos ejemplos. Por ejemplo, a los recicladores en Peñalolén se les ha dado un triciclo motorizado. Esto significa que cada hora que ellos trabajan generan alrededor de 1.28 dólares, lo cual es alrededor de 800 pesos por cada hora de trabajo, lo cual se refleja en 142 dólares mensuales, lo cual es alrededor de 100.000 pesos. En Lo Prado se ha creado un centro de microempresas. ¿Qué les permite a las microempresas? Que las microempresas están localizadas en barrios pobres, donde hay alta competencia y baja demanda. Al tener este microcentro bien localizado, ellos se extienden su mercado. Esto genera alrededor de 4 dólares de ganancia más por hora, lo que se refleja en alrededor de 1.100 dólares más mensuales. ¿Cuánto es esto? Alrededor de 800.000 pesos más. Y probablemente el ejemplo más brutal es la dotación de un generador eléctrico en las ferias libres, lo cual permite que los feriantes puedan vender otro tipo de productos con mayor valor agregado. Productos refrigerados, jugos, helados, y por lo tanto tienen una mayor demanda. Esto genera alrededor de 3.000 dólares mensuales. Lo cual es alrededor de 1.800.000 pesos, solo por proveer este aparato. Entonces, ¿qué tenemos? En Chile existe una vía de entrada solamente a la economía informal y pocas vías de salida. Esto tiene que ver básicamente con que las condiciones de empleo formal al salario mínimo, a la gente que tiene bajos niveles de educación, son demasiado bajas. Por lo tanto, parte de las políticas públicas tiene que apuntar a mejorar los salarios y los mecanismos de protección social para hacer el mercado formal más competitivo. Lo segundo es que de verdad existe un potencial de crecimiento en las microempresas familiares y en la economía informal en general. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es más de estas políticas de conversación, de diálogo, de apoyo a las empresas de los pobres para ayudarlos a superar estas barreras, estas trampas de pobreza. A mi modo de ver, tienen que haber más políticas de apoyo y eso nos va a ayudar a conseguir los objetivos globales de erradicación de la pobreza y mejoras de la calidad del empleo. Muchas gracias.